lo que Jesús demanda del mundo. Esta sería la parte 4, la parte final. Hermanos, pueden haber 50 demandas. Bueno, yo decidí escoger específicamente trabajar con 12. Ya hemos visto 8. Le voy a invitar a orar para que el Señor nos cubra en medio de este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que proviene de ti, Señor. Gracias por la dirección que proviene por medio de tu palabra. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino ser de aquellos que oyen y son hacedores de tu palabra. Señor, queremos aplicar tu palabra a nuestra vida en todo lo que hacemos, Señor. Y sabemos que eso se logra mediante reconocer quién eres tú, Jesús, y vivir llenos del Espíritu Santo. Así que ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra, ser edificados por ella y ponerla en acción. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a la palabra, al libro de Mateo capítulo 16. Vamos a comenzar por allí. Para aquel que quizás dice, bueno, llegué a la parte final de esta enseñanza, algo que hemos querido hacer con esta serie es ponerla accesible para todo el mundo. Si usted entra, tenemos una nueva página, ¿verdad? Rediseñada por nuestro hermano Josué, gracias Josué, que es catacumba9.com. Usted entra a catacumba9.com y en catacumba9.com está ahora mismo, están las otras 3 enseñanzas de esta serie. Y esta la vamos a poner también, inclusive está el escrito y los versos para que usted pueda estudiarlo y seguirlo. Están las otras 3 enseñanzas de las demandas de Jesús. No solamente eso, sino que también hemos comenzado como iglesia el plan cronológico, plan de lectura cronológica del Nuevo Testamento, con la meta de terminar de leer el Nuevo Testamento el 27 de marzo. Así que si usted no ha podido acceder a él, en la página está. Puede buscar, dice plan de lectura, y allí está, y se intenta ponerse al día. Yo creo que todavía no está lejos para poder hacerlo, se puede poner al día. Amén. Entonces, hemos visto 8 demandas. La demanda número 1 fue necesitas nacer de nuevo. La demanda número 2 fue arrepiéntete. Demandas de Jesús, cosas que Jesús demandaba. La número 3 fue ven a mí. La número 4 fue escúchame a mí. La número 5 fue cree en mí. La número 6 fue permanece en mí. La número 7 fue sé sal. La número 8, que fue la última que estuvimos viendo el domingo pasado, fue sé luz. Y la demanda número 9, hoy vamos a leer la palabra. La demanda número 9 es toma tu cruz y sígueme. Eso es una demanda de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Mateo 16, verso 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En la versión, esa es la nueva traducción viviente, en la versión Reina Valera 960 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo creo que es importante establecer algo. Jesús le está hablando a sus discípulos. La Biblia no es un libro escrito
para alguien que quiera estudiar a Dios. La Biblia es un libro escrito para aquel que quiera seguir a Dios. La Biblia no es un libro escrito para única y exclusivamente añadirte conocimiento. Es un libro para darte instrucciones de cómo ser un discípulo. Todos nosotros hemos comprado algún artículo nuevo alguna vez, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que aparecen en ese artículo nuevo son las instrucciones. Y la mayoría de ¿dónde están los hombres? La mayoría de nosotros los hombres, cada vez que tenemos un artículo nuevo de esto, que lo hemos visto muchas veces en la tienda o que lo hemos visto funcionar de alguien, usualmente lo menos que se abre primero son las instrucciones. Yo sé que aquí hay un porcentaje que lo primero que hace es abrir las instrucciones, sentarse, estar todo un rato estudiando bien cada una de las páginas y mirando el índice, viendo cada cosa. El tipo de persona que deja todo en la caja, lo deja todo allí y solamente saca la parte de las instrucciones, se sienta con toda la calma y empieza a leer, inclusive empieza, ok, voy a hacer esto primero, esto después. Tiene que haber alguien aquí que sea así, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí así? Que es así, que se sienta, ¿verdad? Sí, hay gente que es así. Pero para todos los demás mortales, pues lo que ocurre es que usted lo primero que hace es que saca ese papel de instrucciones y hace, ¿verdad? Ese es su movimiento, es como que, sí, esto no es, ok, saca, okay, y empieza a mirar la cosa, ¿verdad? Y empieza, esto va aquí, esto va acá. Y si usted es de aquellos que cuando termina, hay cosas que usted dice, mira, esto vino de más. Esto como que vino de más aquí. Esto. La Biblia está escrita para gente como tú también. Porque usualmente nosotros vivimos nuestra vida y no es hasta que empezamos a chocar con un montón de cosas que nos damos cuenta de que hay un libro de instrucciones que deberíamos sentarnos con mucho cuidado a mirar qué Jesús dice y a mirar qué dice su palabra. Y es interesante que Jesús mira a sus discípulos y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ese if en inglés, ese sí, está poniendo una responsabilidad en aquel que dice que quiere. Fíjese, porque lo que Jesús está estableciendo aquí en primera instancia es que esto no es obligado. Pero hay un requisito si es que lo quieres. ¿Verdad? Eso es como usted va a trabajar en un lugar, bueno, pues nada, a usted le gusta el pelo largo y en ese lugar le dicen, bueno, pues si tú quieres trabajar aquí tienes que recortarte el pelo o tienes que recogerte el pelo. O como yo en el laboratorio de allí de Howard de microbiología, dice, bueno, si tú quieres hacer ese laboratorio tienes que ponerte la bata, tienes que ponerte las gafas. Pero eso no es nada, profesor, porque esa bacteria, eso no es patógeno. No importa, te tienes que poner la gafa, te tienes que poner la bata, no puedes estar aquí. Si tú quieres estar aquí, tienes que hacer esto. Entonces, esa es la forma en la que esto está escrito. Esta es la forma en la que Jesús dijo, y le dijo a los discípulos. Le dijo a aquellos que la Biblia está escrita por discípulos, para discípulos. Por eso puede haber gente que la lee y no la entienda. Porque usted, para entenderlo, usted tiene que querer ser discípulo. Entonces, si ustedes quieren ser mis seguidores, si quieren seguir en pos de mí, hermano, ¿qué usted cree de esto? Están ahí, lo están siguiendo, está la gente escuchándolo y Jesús le dice, bueno, chévere, y todos ellos están felices, ¿verdad? Tenemos un rabí, tenemos un maestro. Ok, si alguno quiere seguirme, niégate a ti mismo. Espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es que esa demanda es que me tengo que, ¿qué?
que negar a mí mismo. Que negarse a sí mismo implica, entonces luego dice, abandona tu manera egoísta de vivir. No sigas viviendo para ti mismo. Entonces, en el mundo que nosotros estamos viviendo, ¿qué es lo que te dicen que cómo tú debes vivir? Dígame si no es todo lo contrario. Vive para ti, cree en ti, sé individualista, llévate a todo el mundo enredado, no importa, lo importante es que tú llegues. Y entonces a veces en la iglesia se predica eso, ¿verdad? Se predica, no, sigue tu sueño a pesar de todo el mundo. Pero es que la Biblia dice, niégate a ti mismo. La Biblia dice que tú dejes tu vana manera de vivir. O sea, y eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es una demanda de Jesús. Por eso cuando la gente dice, no, yo sigo a Cristo. Sí, de verdad. Qué chévere. ¿Y desde cuándo empezaste a negarte a ti mismo? Esa debería ser la segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, negarse a sí mismo, entonces no se pone más fuerte y dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, en ese momento Jesús está hablando de la cruz. Y probablemente los discípulos no lo entendían, porque no había habido un acontecimiento con la cruz que tuviera que ver con Cristo. O sea, aquí estamos apenas hablando de un poco antes de Jesús ir a la cruz. Jesús sabía que iba para la cruz, pero ellos no sabían que Jesús iba para la cruz. Pero aquí hay una diferencia muy grande entre usted y yo. Usted y yo sabemos lo que significa la cruz. Usted y yo sabemos. Porque esto Jesús no lo está diciendo a usted y a mí, pero Él estuvo dispuesto a hacer esto. O sea, usted sabe que un buen maestro es aquel que lo que le exige a usted está dispuesto a hacerlo. ¿Verdad? Si usted tiene algún maestro que le exige algo y que no está dispuesto a hacerlo, ese no es un buen maestro. Pues Jesús lo que le está diciendo es, niéguese a sí mismo como yo me negué a mí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó. Y usted y yo sabemos que Él tomó la cruz. ¿Y qué significa realmente la cruz? Además de la redención, de la bendición de Dios sobre nuestra vida, de su gracia derramada sobre nosotros. La cruz significa sacrificio. La cruz significa también cumplir el propósito de Dios. Porque Jesús en Getsemaní decía, pasa de mí esta copa y que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, yo estoy dispuesto a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios en lugar de a la voluntad mía. Fíjese, esta demanda es, niégate a tu voluntad y sigue la mía. Obviamente la mayoría de la gente lo que piensa es que cuando yo decido hacer algo así, yo voy a dejar de disfrutar la vida. La mayoría de la gente lo que piensa es que el yo negarme a mí mismo, pues entonces pues con Dios yo lo que voy a estar es aburrido, no voy a poder hacer nada, no voy a poder janguear, no voy a poder hacer las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Porque es que esa es la visión de la religiosidad. Deja esto y abúrrete aquí. Pero ese no es el evangelio. Negarse a ti mismo, tomar la cruz es costoso, pero es importante entender que cuesta más no hacerlo. ¿Por qué? Porque ser un discípulo que tome su cruz y que está dispuesto a vivir el plan de Dios, entiende que la realización profunda del diseño de Dios sobre tu vida es hacer la voluntad de Dios. Es que realmente vas a disfrutar de verdad. Es que cuando sigues viviendo a favor de ti mismo, lo que ocurre en tu vida regularmente es insatisfacción tras insatisfacción, infelicidad tras infelicidad. Es que todo es efímero. Es que todo es efímero. Es que seguir a Cristo es seguir lo mismo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Es seguir su misión. Es seguir su misión. Tomar la cruz cada día es eso. Por eso Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que esté dispuesto a perderla por causa de mí, la hallará. Porque ¿cuál es la verdadera vida? Hermano, hay algo que tienen claro la mayoría de las religiones del mundo. Es que hay algo que va a pasar después de la muerte. Hay gente que piensa que no va a pasar nada. O hay gente que piensa que va a pasar un montón de cosas. Lo interesante es que Jesús y la palabra establece, es interesante, porque establece desde el principio
que va a haber un juicio y que va a haber una recompensa y que va a haber una consecuencia para aquel que estuvo dispuesto a perder su vida, como se llama en este tiempo la vida, con tal de ganar la vida eterna. Entonces, lo interesante de esto es que negarse a sí mismo no es negarte a la realización de tu vida. Es realmente vivir la vida, es que vivir la vida conforme a la voluntad de Dios es la vida más satisfactoria que existe. Dígame, ¿qué es más costoso? ¿Vivir todos los días con miedo a las consecuencias o vivir todos los días sabiendo que Dios está en control de mis consecuencias? Dígame, ¿qué es más satisfactorio? ¿Vivir todo el tiempo con luchas y pensamientos si hay paz o no hay paz? ¿O acostarme todos los días y saber que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón? ¿Vivir todos los días esclavo del pecado o vivir libre del pecado al punto de que puedo disfrutar de lo que Él me ha dicho que pueda disfrutar con libertad? Entender que lo que la gente le llama muchas veces, como dije en una ocasión, libertad, a veces en la mayoría de los casos es su propia esclavitud. ¿Qué es más satisfactorio? ¿Vivir dominando algo en tu vida o vivir siendo dominado por algo en tu vida? Entonces, a la hora de la verdad, lo que Jesús está mostrándonos es un camino más excelente. No es una restricción, es la verdadera libertad que proviene de Él. ¿Usted está aquí, hermano? ¿Está aquí? Diga al que está al lado suyo, no me distraiga. Quiero concentrarme. Si tiene el celular, háblele al celular, dígale, no me distraigas. Estamos haciendo una investigación de todos los WhatsApp, Facebook y todo eso. Usted sabe que todo eso tiene hora que usted lo escribe. ¡Diache! Hermano, yo no me voy a poner a hacer esa investigación, allá usted. Usted es el que sabe si escribió en Facebook algo de, me voy a comer una pizza, 11:15 de la mañana. Dígale, pero este hermano no estaba en el culto. ¿Qué hace escribiendo un estatus así? Ese paréntesis como que fluyó del Espíritu. Negarse a sí mismo es negarse para ser libre. ¿Qué mayor victoria? O sea, lo que Jesús vino a mostrarnos, lo que Jesús vino a ganar en la cruz es para que usted pueda vivir la verdadera libertad. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es vivir desde el otro lado. Andaba hace poco con un hermano y pasamos por un lugar donde había gente que estaba en un viernes bebiendo y toda esta cosa y entonces él me dice, wow, ahora yo miro para allá y yo digo, qué mucho yo perdí el tiempo haciendo nada. Qué aburrimiento era mi vida. Ahora yo miro hacia allá y digo, diachique, yo puedo recordar esas conversaciones que yo tuve, lo que yo hice ahí. Y él me decía, pastor, yo me siento que yo estoy mirando del otro lado de la verja ahora. Que yo miro para allá y digo, diache, de verdad que así yo perdí tantos años de mi vida haciendo nada. Pero eso la gente le llama libertad. ¿Qué es negarse a ti mismo? Es decir, bueno, pues no, en la iglesia me dicen que yo tengo que hacer lo que Dios le dé la gana. Yo me siento como que, ¿verdad? Como que aprisionado. Lo que el Señor te está diciendo, mira, esto es verdadera libertad, experiméntala. Experiméntala. Estás ahí, esclavo, ahí brincando, ahí siendo marioneta de la esclavitud del pecado. Niégate a ti mismo. Corta esos cordones. Sígueme. Sígueme, vente, te muestro un camino. Y esa palabra sígueme, hermano, era repetida. Y era interesante, hermano, que él no solamente decía, sígueme para que dejes de hacer esto. No, es que sígueme porque te voy a dar una razón para vivir. Y es que tú eres parte de mi misión. Por eso, Marcos capítulo 1, verso 17, Jesús decía,
venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Era interesante que cada vez que Jesús le decía a alguien, sígueme, tenía que dejar algo. Hay un dicho boricua, porque a nosotros nos gusta tener las dos cosas agarradas. Y al final, el jíbaro abusado sabio decía, te quedaste sin la soga y sin la cabra. Porque hay gente que entonces lo que hace es, ¿verdad? Pues, sí, Jesús, te voy a seguir. Sí, eso no, seguirme es dejar las redes. Porque las redes, ¿qué representaba para esta gente? Su forma de trabajo, su forma de vida. Hubo uno que le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Eso se oye muy noble. Deja que vaya y entierre a mi padre. Hay gente que, ¿verdad?, que pudiera pensar y decir, no, él lo que está diciendo es que pues, el papá se murió, enterrarlo, ¿verdad? Pues un entierro, ¿qué dura? 3, 4 días. No era eso lo que ese hombre estaba diciendo. Ese hombre lo que estaba diciendo era, deja que yo vaya, esté con mi familia hasta que se muera mi padre, yo herede lo que él me va a dejar y además yo me quede con la tradición de mi familia, entonces te sigo. Eso es lo que le estaba diciendo. Déjame que yo haga esto primero y resuelva acá mi vida y entonces voy y te sigo. Mira la contestación de Jesús. Mira, es que, ¿verdad? El Jesús suavecito. No, mira la contestación de Jesús. Vamos a ver el verdadero Jesús, ¿verdad? Mateo 8:22. Jesús le dijo a ese que dijo eso, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué? ¿Que ese es Jesús? Sí, ese es Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Porque al final la vida que yo te voy a dar le va a dar vida a esos muertos. Porque a través de ti tú serás portero de bendición para ellos y le darás vida y no la vida de ahora, la vida eterna. Por eso es que si tú estás dispuesto a perder esa vida que tú crees que es vida, yo te voy a dar la verdadera vida. Te voy a dar la verdadera vida que es eterna. Hermano, esto es tan simple como cuando usted tiene un niño pequeño y el nene pequeño está allí y está con una paleta ahí chupándole y usted le dice, dame la paleta. Y usted atrás tiene aquí un regalo gigantesco, algo que él anhela y él está con la paleta. Y es que me gusta la paleta. No, pero suelta la paleta. Mira, es que te voy a dar esto, suéltala. Y hay gente que vive toda la vida con la paleta. Y Dios atrás tiene un regalo gigantesco, lo que te está diciendo es, el único requisito es que sueltes eso. Te voy a dar regalo, vida eterna. Esta vida es una gota en el océano de la eternidad de Dios. No me importa lo que las demás religiones digan. Si cuando nos morimos estamos frente a Dios, el que quiso salvar su vida la va a perder. Pero el que estuvo dispuesto a entregar su vida y decir, Señor, estoy dispuesto a servirte, a honrarte, a vivir en la satisfacción de quien tú eres. Al final, ¿de que usted se da cuenta? De que usted no ha perdido nada, de que usted lo ha ganado todo. Y así el joven rico se acercó y le dijo, Señor, yo he hecho de todo. Yo he guardado tus mandamientos. Y en Marcos capítulo 10, me gusta cómo lo dice aquí Jesús. Mira, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Le está hablando al joven rico, le amó. Este joven rico le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues los mandamientos sabes. Ama a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre, a tu madre. Y le dijo, Señor, todo eso yo lo he guardado desde la juventud. Y dice la palabra que Jesús mirándole, le amó. Le amó. Le amó. Y Dios nos ama tanto que nos dice la verdad en la cara. Porque cuando tú amas, tú a alguien le dices la verdad. Y Él le amó tan profundamente que le dijo, una cosa te falta. Anda
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ahí se repite la palabra sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Nando, o sea, que seguir a Cristo significa que yo tengo que dejar todas las posesiones para seguirle. No, es que Jesús lo que estaba comprobando con este señalamiento era qué verdaderamente había en su corazón. Porque lo que tú tienes que mirar es realmente qué hay en tu corazón. Este hombre pensó que sus posesiones llenaban su corazón. Y lo que Jesús le dijo, una cosa te falta, que tu corazón sea limpio de que tus posesiones sean las que dirijan tu vida. Yo estoy seguro que si ese hombre hubiera dicho, Jesús, estoy dispuesto, Jesús le hubiera dicho, no es necesario. ¿Te acuerdas como Abraham con Isaac? Que el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, tu único, entrégalo. Y Abraham dijo, pues amén, Señor, Dios creo que tú lo puedes levantar de los muertos, vamos a matarlo. Y fue para allá, y cuando fue a matarlo y levantó el cuchillo, el Señor le dijo, no lo hagas, ya sé lo que hay en tu corazón. ¿Cuántas veces el Señor ha ido donde ti te ha dicho, ok, ¿qué tal si haces esto? Y tú dices, no, diache, Señor, y se va como el joven rico, afligido y triste. Y probablemente el joven rico iba diciendo, ya mismo me llama, ya mismo Jesús me llama. Porque ya le dije, tú sabes, lo puedo poner bien porque tengo muchas posesiones. Todo lo que ocupa el lugar de Dios distorsiona el propósito de Dios en tu vida. ¿Lo oíste? Lo vuelvo y lo repito. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida distorsiona el propósito de Dios para tu vida. Dios no es que tiene el primer lugar, Dios tiene el centro de tu vida. El centro. Todo gira alrededor de Él. ¿Por qué? Porque Él te diseñó, porque usted realmente gira alrededor de Dios. Nos pasa como a las generaciones de más de 19 siglos que pensaban que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Nos pasa igualito. Hoy en la mente del ser humano se piensa que el hombre es el centro y todo gira alrededor de él. Si hubieran leído los salmos, ya los salmos decían, ¿verdad? Que el sol era el que estaba, el sol era el, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta de esto, usted dice, wow, Señor, realmente tú hasta en las galaxias has puesto tu gloriosa y maravillosa presencia, el sol en el centro, todo gira alrededor de él. Hermano, usted realmente va a obtener satisfacción haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que dice la palabra que el que hace la voluntad de Él permanece para siempre. Eso no son palabras bonitas, son palabras reales, textuales de Dios. Es entender que Jesús vino para restaurar al ser humano en el tipo de relación con Dios para la que usted fue creado. Es que cuando esto ocurre, es usted volver a ese diseño de esa naturaleza divina que Dios nos dio. No es una angustia negarte a ti mismo, es volver al diseño por medio de la cruz. Es entender que, fíjese, usted sabe que hay momentos en los cuales Jesús, además, en esta misma demanda, Él estableció que hay alguien que no puede ser su discípulo. O sea, en las demandas hubo un momento donde Jesús dijo, mira, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. El que no renuncia a padre, madre, hermano, no los ama menos, no puede ser mi discípulo. ¿Usted sabe lo que es eso? Hermano, este hombre lo que estaba diciendo es algo que quizá Uro lo predica hoy en día y dice, ¿de verdad que fue tan fuerte? Sí, porque él lo que estaba diciendo era una verdad mucho más grande de la que usted está pensando que usted vive. Pastores, entonces quiere decir que Jesús no era familiar, Él no quería que amáramos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? No, usted sabe qué es lo que Él quiere. Cuando tú te niegas a ti mismo y le sigues, entonces tú le amas más a Él. Y con ese amor, entonces tú puedes amar correctamente a tu esposa.
entonces tú puedes amar correctamente a tus hijos, entonces tú puedes amar correctamente a tus padres, entonces tú puedes amar correctamente lo que haces y cómo lo haces. Entonces tú puedes inclusive tener balance en las posesiones que Dios te ha dado, con un corazón generoso para servir, para bendecir y para dar. No es que ser rico, tener posesiones es pecado, no, es que ¿dónde está tu corazón? Porque puede haber gente pobre que no tiene nada de dinero, pero si en su corazón lo que hay es ambición y amor a las posesiones que tiene, es lo mismo que un rico que ama sus posesiones sobre todas las cosas. No tiene nada que ver con lo que tienes o no tienes, tiene que ver con dónde está tu corazón. Y por eso Jesús le decía, la única manera que tu corazón sea transformado es siguiéndome. Mira este verso de esperanza. Mateo 19, 27. Cuando Jesús le dijo, cuando pasó esto del joven rico, usted sabe que a mí me fascina Pedro, ¿verdad? Cuando pasó del joven rico, los discípulos se quedaron como que pasmados. Porque fue fuerte, porque tú sabes, tú estás ahí con Jesús y de momento se está ya añadiendo este joven rico a los discípulos. Tú dices, che, hermano, esto va bien porque estamos, tú sabes, estamos reclutando gente, tú sabes, de heavy. Y cuando el joven rico se fue y Jesús no lo llamó, Pedro habló. Y Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a tener nosotros? Porque, tú sabes, nosotros lo dejamos todo, tú sabes, él estaba como, ¿cuáles son nuestros beneficios marginales aquí? O sea, dilo, tú sabes, ¿qué es lo que? Porque tú sabes, tú estás todo el tiempo, niégate, pero tú sabes, ¿qué es lo que hay? ¿Sabes? ¿Para qué yo firmé? Tú sabes. Y ahí de momento Pedro dijo, a mí me lo decía mami, que yo siempre chequeara el job description, y yo no lo hice, ¿verdad? Mire la contestación de Jesús, porque Jesús tiene una contestación a las dudas más profundas, siempre. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, o sea, le dice a ellos lo que va a pasar con ellos. Ustedes van a juzgar, como ustedes son los 12 nuevos patriarcas, como los patriarcas que había en el Antiguo Testamento. A ellos hay en la regeneración. Jesús está hablando de que hay regeneración. Esa es nuestra esperanza. Hay vida después de la muerte. Hay esperanza eterna. Y si usted tiene su mirada ahí, usted vive aquí en la tierra como nunca. Pero hay una esperanza para usted y para mí, que Jesús dijo aquí. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Está ahí en su Biblia en letras rojas. Dios es justo. Lo que usted haga por su nombre, con el corazón correcto, tiene recompensa. Usted no debe dudar. Tiene recompensa. Demanda número 10. Hoy es como que me quedé en la 9, hermano. Eran 12. Son 12. Permanece en mi amor y mi gozo. Permanece en mi amor y mi gozo. Juan 15, 19 dice, yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cuando usted permanece en su amor. Jesús dio la contestación. Cuando usted obedece sus mandamientos. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán
de mi gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Esto Jesús demanda de nosotros. Permanece en mi amor. Y la forma de permanecer en su amor es obedecer sus mandamientos. Jesús da la definición. ¿Como quién? Como Él, que permanece en el amor de Dios porque obedece los mandamientos del Padre. Es obedecer los mandamientos del Padre. Y luego le dice, les digo estas cosas para que se llenen de gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermano, el que sirve a Dios, el que le sigue, no es para estar amargado. Hay gente que se convierte y parece que se chupan un limón. Entonces su vida se convierte en una vida de tristeza. Si usted tiene a Cristo, lo que Cristo está diciendo, mira, es que mi gozo está cumplido en ti. Cuando tú permaneces en mi amor, mi gozo está cumplido en ti. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted está viviendo en el gozo de Dios. Usted vive alegrándose cualquiera sea su situación. O usted es cambiante como las olas del mar. O usted es inconstante en todos sus caminos. Mire el gozo, como me decía un hermanito cuando recién se convirtió, yo le dije, ¿cómo tú te sientes ahora? Y me decía, ¿tú sabes lo que es la felicidad? Pues como 100 veces más arriba. Porque el gozo del Señor es que a pesar de la situación o circunstancia en la que estés, Dios está. El gozo va más allá de él. El gozo no depende de cuántos chavos tengo en el bolsillo, de si me dieron la promoción, de si me miraron o me honraron. El gozo no depende de si alguien me saludó o no me saludó. El gozo no depende de eso. El gozo es cumplido en Cristo en mi vida. Es que cuando yo estoy viviendo, yo sé que lo que estoy viviendo, si yo lo que anhelo es seguirle y hacer su voluntad, va a obrar para bien. De alguna manera obrará para bien. Pero es porque yo estoy amando, es que yo estoy permaneciendo en su amor. Porque hay gente que quiere tener el gozo, pero no obedece los mandamientos. Ouch. ¿Verdad? ¿Por qué no tengo gozo? Verifícame el checklist de tu obediencia. ¿Dónde está? ¿Estás obedeciendo la palabra? Yo te aseguro que aquel que vive obedeciendo la palabra, el gozo de Cristo se cumple en su vida. No importando la situación. No importando lo que haya acontecido. No importando la dificultad. Pastor, estar en gozo es no llorar. No, hay momentos donde usted puede estar quebrantado, llorar, pero usted sabe que el gozo está cumplido en Cristo mismo. Juan 17:13, Jesús orando. Perdón, brinqué uno. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante, está diciendo Jesús, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una de las parábolas que a mí más me gusta. Porque mire lo que Jesús habla de lo que verdaderamente es gozo. Este hombre se encontró con un tesoro en el campo. ¿Qué haría el ser humano común cuando se encuentra un tesoro en un campo? Mira para todos lados. Primero, ¿verdad? Mira y dice, ¿cómo era que decía la chilindrina? Matanga dijo la changa. ¿Era la que decía? Agaja el tesoro y se va. Pero este hombre dijo otra cosa. Este hombre dijo, yo no quiero el tesoro únicamente, yo quiero lo que produce el tesoro. Y fue y cogió todo lo que tenía, lo vendió y fue y compró el lugar de donde salía el tesoro. Y dice, y fue
gozoso. Fíjese, es cuando negarse gozo. Porque él vendió ¿qué? Todo lo que tenía. Dejó todo, gozoso. Porque entendió, esto es mucho más grande. Esto es otra cosa. Yo necesito ese tesoro. Yo necesito no traerme el tesoro a lo que yo hago. Yo necesito mudarme a donde está el tesoro. ¿Y cuál es el verdadero tesoro según la palabra? Que Jesús dijo que el verdadero tesoro está en los cielos. Y que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El que hace tesoros en la tierra, dice la palabra, Jesús dijo que el orín y la polilla lo corrompen. Pero el que hace tesoros en el cielo tiene herencia de esta vida y de la venidera. Mire Jesús orando en Juan 17. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese es el verdadero gozo. Cuando el cumplimiento de la palabra de Jesús está en ti. Por eso usted necesita, hermano, alimentarse de la palabra. Porque eso es lo que realmente produce el gozo, cualquiera sea su situación. Eso es lo que producía que Pablo pudiera decir, sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. No importa cuál sea mi situación, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es entender el contexto de ese verso. El contexto de ese verso quiere decir que aun cuando esté en las peores, su gozo es cumplido en mí, porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Pastor, no siento gozo. A lo mejor no estás obedeciendo. Amén. Mire, Jesús también, Juan 16, que mucho Jesús habló del gozo, hermano, y de permanecer en su amor. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Hasta de esto habló Jesús. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Las mujeres que han dado a luz aquí, ¿cierto? No se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, mire esta promesa, nadie quitará vuestro gozo. Nadie. Lucas 6:23. Gozaos y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo se cumple el gozo? Se cumple en la comunión de los santos. Orar juntos, escudriñar la palabra. Yo doy gracias a Dios porque estas últimas 3 semanas, el haber tenido primero hombres discipulados, luego mujeres discipuladas, este viernes matrimonios discipulados. Mire, además de todo lo que recibimos y todas las herramientas que recibimos, esa comunión de estar juntos produce tanto gozo. Cuando tú encuentras que este hermano o está pasando por circunstancias como las tuyas, o las ha pasado ya, y Dios ha estado, dígame si eso no es de edificación y usted se goza. El ver lo que ocurrió con José y con Yaira, que el viernes estábamos llorando con ellos y luego el sábado riéndonos con ellos. Ese es el gozo. Es que va por encima de lo que este mundo entiende que es la felicidad. Aquí todo el tiempo es las metas para ser feliz. Y Jesús dice, mi gozo ha sido cumplido en ti. Obedece mis mandamientos. Y verás cómo se vive una vida de gozo, de satisfacción. Tú poner tu cabeza en la cama y sentir la satisfacción de que, Señor, gracias por ayudarme hoy a hacer tu voluntad, por vivir lleno de tu Espíritu Santo, porque usted necesita el Espíritu Santo de Dios para vivir en ese gozo que es eterno. Cuando usted está conectado con Jesús por medio de la fe, esto resulta en una vida transformada por su amor, una permanencia en su amor, una permanencia en su gozo. Y una vida, hermano, que permanece así, es imposible que no dé frutos. Usted va a dar frutos. Ese gozo cumplido en usted da frutos. Cuando de momento usted empieza a vivir en esa obediencia, por ejemplo, en esa obediencia en su relación matrimonial, o en esa obediencia en su relación de soltería, de mantenerse puro al Señor, o cuando usted como joven decide mantenerse obediente y esperar y guardarse, hermano,
el gozo de Dios empieza a ser el cumplimiento en su vida. Entonces, de momento, en esa relación matrimonial donde toda la semana era hasta incontable las peleas, de momento empieza a haber paz. De momento, las cosas por las cuales antes peleábamos ya no son tan importantes y empezamos a vivir en ese gozo. Empezamos a bendecir a nuestros hijos y a nuestras hijas con ese gozo y esa alegría. Porque cuando usted está gozoso y alegre, hermano, y usted está viviendo en esa obediencia al Señor, vienen las malas noticias y usted sabe cómo manejarlas. Porque no es que no van a venir, usted está en un mundo caído. Pero usted ya no las maneja como antes. Y ahí es donde usted ve el fruto de Dios en su vida, ese fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, cosas contra las cuales no hay ley. Entonces eso empieza a florecer en su vida, al punto que de momento usted dice, wow, es que antes yo reaccionaba de otra forma. Esto me hubiera pasado hace un año atrás, yo hubiera hecho esto y de momento usted dice, wow, pero es que no reacciono así ya. ¿Qué pasó? Es que antes el pecado era tan fácil que me atraía, es que la tentación era tan fuerte que era... Pero va a llegar el momento donde esa tentación ya no va a ser tan fuerte. Usted tiene que creerlo, el gozo ha sido cumplido en Cristo. Y usted va a poder evidenciar con su vida esos frutos. Por eso Jesús dijo, Juan 15... permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. El que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Usted sabe lo que es eso? En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Alguien que da fruto. ¿Y quién es alguien que da fruto? Alguien que permanece en su amor y en su gozo. ¿Por qué? Porque obedece la palabra. Porque esa palabra permanece en mi corazón. Y entonces yo voy a vivir obedeciendo la palabra. Y voy a ver los frutos. En mi vida, en la vida de los que están alrededor. En todo lo que hago. Porque qué glorioso es saber que Dios, diciendo que no habita en templos hechos de manos, como decía Juanma, ha decidido habitar en ti. ¿Sabes lo que es eso? Él dice, en esa estructura yo no habito, yo habito en ti. Wow, Señor, eso no es motivo de gozo. Dios, tú estás en mí, tu Espíritu Santo está en mí. Yo no voy a dejarme dominar porque como le escribió Pablo a Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que los árboles que dan buenos frutos, todo árbol da buenos frutos. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Usted, si en su vida está dando frutos malos, analice la raíz. Analice la raíz. Eso lo sabe el que es agricultor, sabe que cuando el fruto no sale bueno, hay que analizar, hay algo en el árbol. Y hay gente que su vida, los frutos son amargos. Y se sigue pugilateando con los frutos. O lo que hacemos es que lo agarramos y empezamos a echarle endulzantes y cosas artificiales para tratar de que el fruto se vea bonito. No, vaya y vea la raíz. Si la raíz está pegada a Jesús, le aseguro que usted va a dar buenos frutos. Demanda número 11. Alguien que da frutos puede seguir esta demanda. Yo creo que esta es una de las demandas más difíciles de seguir. Porque depende directamente de que tú estés viviendo todo lo anterior. O sea, usted necesita nacer de nuevo, arrepentirse, venir a Él, escucharle, creer en Él, permanecer en Él, ser sal, ser luz, tomar su cruz y seguirle, permanecer en su amor y en su gozo para poder hacer discípulos. ¿Sabes qué? Eso no es una demanda a la iglesia. Es una demanda a ti. Y hoy yo vengo a retarte a ti como te demandó Jesús.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron estas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay duda de esto. Él tiene toda la potestad. No es que la va a tener, es que la tiene. En presente, la tiene. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, es imposible que usted pueda ser discípulo si usted primero no cree, no viene, no nace de nuevo, no se arrepiente, no vive, no permanece en la obediencia, en el amor, en el gozo. A veces, hermanos, lo que podemos provocar con cómo estamos viviendo y con los frutos que está dando nuestra vida, y discúlpeme que sea tan gráfico con esto, pero hay veces que los frutos que da nuestra vida, yendo a la iglesia constantemente, sirviendo en la iglesia, esto, lo otro, y que la gente que nos ve tiene que analizarse su vida, ¿provocaría que alguien quiera ser discípulo de Jesús? Una pregunta fuerte, yo. Como usted está viviendo, como usted obedece, como usted ama la palabra, como usted sirve a Dios, ¿Usted entendería que alguien pudiera mirarlo y decirle, wow, a mí me gustaría servir al maestro que tú sirves? No, porque eso de hacer discípulos es para los pastores. Ellos hacen discípulos. Ahí no dice eso. Ahí dice que te toca a ti. Pero usted sabe qué es lo que ocurre. Que nadie puede hacer discípulos si primero no lo es. Esta es la diferencia de vender cualquier cosa. Usted puede vender cualquier cosa y no tenerla en su casa. Usted puede ir donde alguien y dice, y le va a vender la aspiradora, y le va a vender el filtro, lo que sea. Y si usted le hace la pregunta, y vea que eso tú lo tienes en tu casa. Y si se le sale y te dice, no, muchachos, eso está muy caro. ¿Cierto? ¿Qué usted hace? Inmediatamente usted lo mira y dice, pues no me interesa, pues está muy caro. ¿Cierto? Pero esa persona no le va a decir eso. Y si es boricua de pura cepa, va a decir, sí, tengo dos. Tengo dos. Y así a veces somos como cristianos. Entonces le decimos a la gente, ven a mi iglesia, pero no se está dando cuenta de que a su iglesia la gente no va a venir a verme a mí. ¿Usted sabía eso? La gente va a venir a verlo a usted. ¿Usted no se da cuenta de eso? Que la gente va a decir, la iglesia me gusta la música, el pastor predica más o menos ahí, los que predican están más o menos chévere, pero yo no quiero la vida de este individuo que me invitó. ¿Usted está haciendo discípulos con cómo usted vive? Bueno, la pregunta primera es, ¿usted está haciendo discípulos? Porque aquel que es discípulo no se tiene, escuche esto, no se tiene que preocupar por hacer discípulos. Dios se los va a traer. Dios se los va a traer. Y de momento usted está en un lugar y dice, oh, Dios se los va a traer. Pero usted tiene que hacerse una pregunta bien fuerte y hágasela ahora mientras está vivo. Hágasela ahora, no espera después, hágasela ahora. La pregunta es, ¿quién a través de mi vida se ha convertido en discípulo de Cristo? Se lo dejo ahí. Sí, hubo uno hace como 20 años. No, y ahora. Porque es que esto es un mandamiento. Varios versos rápidos. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted necesita ser un obrero que discipula.
Lucas 15:7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Juan 20:21. Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús te envió. Jesús te envió. Ese gozo no es única y exclusivamente para vivir esto. Ese gozo es para tú decirle: mira, a los que están aquí, lo que hay aquí es nada comparado con lo que Él está preparando para nosotros. No es nada. Esto, posesiones, ambición, poder, toda esta cuestión que hay aquí, será regenerado por el poder de Dios en su venida. Porque aquí predicamos la segunda venida de Cristo. Y Cristo está más cerca. Él lo dijo. Y mientras Él viene, usted y yo tenemos que vivir como discípulos haciendo discípulos. El que cree en mí, Juan 3:36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo dijo Jesús, hermano. Es creer en Él el que tiene vida eterna. Termino con esta demanda. Los últimos 10 minutos. Demanda número 12. No te afanes. Y quiero leer este versículo íntegramente. Lucas 12, 22 al 31. Quizás esta es la mejor forma de terminar esta serie. Dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace 2 sábados atrás estábamos retirados los líderes de ministerio de la iglesia, los líderes de célula, los pastores. Y decidimos hacer un retiro en el cual no tuviéramos un programa ni nada, sino que cantáramos juntos y tomáramos un tiempo para orar. Lo hicimos en un lugar en el campo donde había mucha vegetación y en el momento de orar nos fuimos y yo le dije a cada uno que escogiera el lugar que quisiera, que caminara, que se moviera y que descansara. Porque a veces uno ora y no descansa orando, ¿verdad? A veces uno está todo el tiempo hablando con Dios y hablando, pero a veces lo que tenemos en vez de una oración es un monólogo. Una oración es donde usted también toma el tiempo de silencio y espera que Dios le hable, porque Dios habla a aquel que quiere escuchar. La oración es un diálogo por medio de la palabra y por medio de quién es Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que le dije, descansen y luego nos compartan qué Dios le ministró. Y fue interesante que hubo varios hermanos que, ¿verdad? Sin ponerse de acuerdo, porque obviamente volvimos todos luego de orar y luego de estar así en ese tiempo. Y varios hermanos levantaban la mano para compartir y hubo varios consecutivos que lo que dijeron fue que el Señor lo que le había ministrado era que miraran, unos miraron unos animalitos que habían, otros miraron los árboles y entonces lo que el Señor les traía era esta palabra. Era, no te afanes. Si mira esos animalitos que comen y no trabajan ni nada por el estilo y se alimentan.
Mira esos árboles que están ahí, están levantados firmemente y no necesitan afanarse. Yo creo que uno de las circunstancias más complejas de este siglo XXI es que levanta y despierta en nuestro corazón la necesidad de afanarnos. Es un modo de vida. El afán por todo. Por el tiempo, por el dinero, por todas las cosas, hasta el afán por ser mejor discípulo. Hasta el afán por ser mejor cristiano, el afán por ser mejor en todo. Hasta eso, y dice la palabra, no te afanes por nada de tu vida. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Lo que ocurre con diferentes personas que a veces hasta entran en procesos emocionales complejos por su afán, y ruego a Dios por ti que te cubra. Y sé que hay hermanos y hermanas que han tenido problemas bien serios con esto. Y además de toda la ayuda profesional que se pueda recibir, de mi parte, en términos de ayuda pastoral, yo creo que cuando usted lleva sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, cuando usted decide descansar y no confiar en su control y en cómo usted puede controlar las cosas, y se lo digo por experiencia propia, porque ¿quién no se ha afanado por lo que tiene que pagar de la renta, por lo que tiene que pagar de la luz, por lo que tiene que pagar, ¿verdad? ¿Quién no se ha afanado por eso? ¿Quién no se ha afanado porque me salga bien este negocio que hice, porque si no voy a perder mucho, porque y entonces, si usted se da cuenta, nos perdemos en ese mundo del afán. Nos perdemos. Y Jesús se detuvo. Mire este verso, qué largo, qué grande. Él se detuvo a decirnos, contempla toda la creación y lo que le rodea. ¿Qué de eso se afana como tú para vivir? No te afanes. Dios está en control. Dios está en control. Marcos capítulo 4, verso 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué ahoga la palabra, hermano? Usted necesita vivir por la palabra, ¿cierto? ¿Qué ahoga la palabra? Míralo ahí, los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que cuando una persona tiene palabra ahogada en su vida es porque ha dejado que el afán, que las codicias, que todo lo que hay alrededor, y dice ahí por las cosas, sean lo que tomen el control de qué decisiones toma. Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Lucas 21:34 en la demanda de Jesús, y con este verso ya voy terminando. Todos estos versos que he leído en estos 4 domingos, todos son versos que ha dicho Jesús. Todos son versos que ha dicho Jesús. Y este es el último. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué dice aquí? Que tu corazón se carga. ¿Cuántas veces usted ha tenido el corazón cargado? Y lo que el Señor te está diciendo es, no te cargues. Esa es una demanda, no te cargues de afán, de los afanes de esta vida. Él sabe que va a haber mucha aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Y cada siglo, hermano, se vuelve más violento hacia el afán. Y usted necesita no dejar que esa palabra se ahogue. Porque esa palabra es buena, es la palabra de Dios. Pero hay momentos donde cuando usted decide no creer en esa palabra, usted se va a afanar. Pablo en Filipenses 4:6, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, todo el entendimiento. Esa es la paz que el mundo no entiende, hermano. Es la paz de que cuando alguien te ve y te dice, pero es que se supone que tú estés afanado para que esto se logre, esto, lo otro, ¿qué se supone? Entonces te meten en ese afán. Pero cuando usted dice, no, mira, es que ese es el entendimiento normal. Pero la paz que yo tengo es la que sobrepasa ese entendimiento.
ante cualquier circunstancia, ante el diagnóstico, ante el negocio, ante lo que sea. La demanda de Jesús es: no te afanes. Recapitulando hoy, las 12 demandas. Necesitas nacer de nuevo. Arrepiéntete. Ven a mí. Escúchame a mí. Cree en mí. Permanece en mí. Sé sal. Sé luz. Toma tu cruz y sígueme. Permanece en mi amor y en mi gozo. Haz discípulos. Y no te afanes. Todo lo anterior, todas esas otras 11, ¿verdad? Cuando llegamos a esa final, no se afane ni siquiera cumplir eso. Usted diga: Señor, te necesito. No es en sus fuerzas, hermano. Es en las fuerzas de Dios obrando en ti. Lo más glorioso de esto es que Jesús te hace la demanda y te da todo el poder para cumplirla. Su gracia. Cierra tus ojos.